Vamos a ir allí al libro de Zacarías, Antiguo Testamento, penúltimo libro de la Biblia. Gloria al Señor. Después de Zacarías sigue Malaquías y después sigue el Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento. Bien, gloria al Señor. Bueno, bien, vamos a dar inicio entonces al mensaje. Vamos a ir a la palabra con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos que una de las cosas que agradan a Dios, y es uno de los atributos que Dios ha compartido con el hombre, es la fidelidad. Y el cumplimiento en el horario de las cosas de Dios tiene que ver con la fidelidad. No solamente el cumplimiento en el trabajo, el cumplimiento en el estudio, el cumplimiento en las citas, sino también cumplimiento en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Entonces, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Zacarías, capítulo 1. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea su santo nombre. Llamamiento a volver a Jehová. Tiene como título mi Biblia aquí. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Gloria al Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Hasta el día de ayer no tenía preparado el mensaje y por la mañana me puse a orar y pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es el mensaje? Le dije al Señor: Señor, ¿cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? ¿Cuál es el mensaje, Señor, para tus hijos? ¿De qué les hablo? Y estando yo clamándole, pidiéndole al Señor por la palabra para el día de hoy, vino a mi mente, dos textos vinieron a mi mente. Ezequiel 18, y estuvo en mi corazón buscar Zacarías también, capítulo 1. Pensé dentro de mí, en mi fe, dije, bueno, el Señor quiere que predique sobre estos dos textos o sobre alguno de los dos, no sé. Me puse a leer Ezequiel 18. En Ezequiel 18, una palabra dada por el profeta Ezequiel a Israel, el Señor dice: Porque no se dirá más en Israel este refrán: Los padres se comieron las uvas y a los hijos les dio la caries. Sino que el alma que pecare, esa morirá. Ya no pagará más el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable.
Voy a Zacarías y leo este texto, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y la palabra comenzó de una, sin pensarla realmente mucho, comenzó a llegar a mi mente la palabra, la palabra, la palabra. Y viendo Ezequiel 18, y viendo el capítulo 1 de Zacarías, es un mensaje para los padres y para los hijos. Los dos textos tienen que ver con lo mismo. Una profecía que mandó el Señor por boca de diferentes profetas, pero siempre dirigida hacia los mismos. Hacia los padres y hacia los hijos. Por eso creo yo, en mi fe, que es Dios quien nos está hablando o nos va a hablar algo hoy. Que es Dios mismo el que nos está alertando, el que nos está diciendo a nosotros. Algo que es vital, que es importante, para que le prestemos atención, para que la escuchemos esta palabra. Es el llamado de Dios a las generaciones. A la generación de los padres, a la generación de los hijos, tanto a uno como a otro. Es Dios hablándole a la humanidad, es Dios hablándole al hombre desde la misma creación. ¿Cómo reacciona un padre cuando después de varios llamados de atención a sus hijos porque estos se están portando mal? ¿Cuántas formas, cuántas maneras usa el padre para dirigirse a sus hijos y decirles no está bien lo que están haciendo, cambien su comportamiento, no es correcto lo que están haciendo? ¿Cómo reacciona un padre después de llamarle tanto y tanto la atención a sus hijos y ver que sus hijos las cosas las toman a broma, ver que sus hijos las cosas las toman por burla, ver que sus hijos no le prestan atención a lo que él como padre les está diciendo? ¿Cómo reacciona un padre de familia después de esto? ¿Qué opciones le quedan? Definitivamente no pelear más con sus hijos, dejarlos que hagan lo que quieran, o llamarle la atención, disciplinarlos o castigarlos. ¿Cómo reaccionaría cada uno de nosotros al ver que sus hijos se están portando mal? Al ver que sus hijos no están andando como debe ser. Al ver que sus hijos tienen un comportamiento que no corresponde al cual de pronto uno como padre les ha enseñado y desea que anden. Gloria al Señor. Hablamos de un Dios de amor y nos quedamos en Dios que ama y Dios es amor y Dios no es tan malo y no es imposible que Dios vaya a permitir eso. Si Dios ama, Dios ama, Dios ama, no se nos olvide. Hebreos capítulo 12, parte final, dice que Dios también es un Dios de fuego consumidor. Ahí mismo en el capítulo 12 de Hebreos dice Dios en su palabra, porque qué padre que ama a sus hijos, cuando estos se portan mal, los dejará sin castigo, los dejará sin disciplinarlos. Dios nos ama, pero si el hombre no camina, no vive como Dios dice que debe caminar o debe vivir, vienen disciplinas sobre esos hijos, vienen castigos sobre esos hijos. Cuando se ama, se disciplina si hay una falta, porque la disciplina forma parte del amor. El castigo forma parte del amor. Dios nos ama, pero en medio de ese amor, Él es un Dios justo. En medio de ese amor, Dios es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá.
dice la Escritura. Dios hace un llamado a los padres, hace un llamado a los hijos. Siempre lo ha hecho. Hebreos capítulo 12, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios en los tiempos pasados, habiendo hablado a los hombres, a los padres, de muchas formas, de muchas maneras, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Dios siempre ha levantado profetas, y ha levantado sacerdotes, levantó reyes. Dios siempre levantó personas para que estuvieran hablándole a la generación de los padres acerca de lo que Él, como Dios Padre, quiere para nosotros, nuestro bienestar, quiere para nosotros que estemos bien. Nos habló por medio de milagros, por medio de plagas, le habló a las generaciones antiguas, a la generación de los padres, obrando poder de lo alto, utilizó siervos. A lo largo de la historia bíblica los encontramos. Que Dios siempre se ha dirigido al hombre, siempre le ha hablado al hombre en un llamado de atención para que el hombre cambie sus caminos. Dios siempre ha hecho un llamado a los hombres. Hoy día Dios hace un llamado a los hijos y les hace una recomendación, le coloca como ejemplo a los hijos, a los mismos padres. Y en este texto que hemos leído, le dice a la generación de los hijos, les hace una recomendación y les dice: no seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres. ¿Cómo fueron los padres? Por medio de esa recomendación que Dios le hace a los hijos, entonces, ¿cómo fueron los padres? En el Antiguo Testamento, Dios levantó a un hombre llamado Noé. Le dijo: Noé, construye un arca y dile a esta generación que va a llover, que va a caer agua del cielo sobre la tierra. Que se arrepientan de su perversión, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios. Noé comenzó a edificar el arca en la cual Dios había prometido salvación para todo aquel que entrara en el arca. Noé comenzó a invitar a la gente, a llamarlos a que cambiaran su pecado, a que cambiaran su forma de vivir, a que se volvieran a Dios. Y lo que Noé encontró fueron burlas de la gente. Lo que Noé encontró quizás fueron insultos. Aparecieron los científicos de la época que tal vez dijeron: no, pero eso es imposible, porque las leyes de la física no permiten que por allá arriba caiga agua sobre la tierra. Eso nunca se ha visto. Eso, como nunca ha sucedido, entonces es improbable que eso suceda. Dijeron quizás muchos. No prestaron atención a la palabra salida de la boca de Noé, palabra que estaba dando Dios sobre ellos. No prestaron atención. Lo increíble es que los animales sí prestaron atención y se enfilaron para entrar al arca, pero los hombres no quisieron, no prestaron atención. Es increíble que en ocasiones los animales son más inteligentes que el hombre. No quisieron oír la voz de Dios por boca de Noé. Pero cuando comenzó a llover, cuando ellos se dieron cuenta que ante Dios las leyes de la física no valen, cuando ellos se dieron cuenta que aquello que jamás se había ocurrido comenzó a suceder, cuando ellos comenzaron a sentir que agua caía del cielo, que sí, que lo que Dios había dicho era posible que sucediera y efectivamente estaba sucediendo, cuando ellos quisieron ser salvos y corrieron a buscar amparo, resguardo en el arca, ya era tarde.
Porque la Escritura dice que Dios mismo le dijo a Noé y a sus hijos que entraran al arca. Y una vez que ellos entraron, Dios mismo, la mano de Dios, dice la Escritura, cerró el arca. Y cuando aquellos hombres comenzaron a ver que el agua comenzaba a inundar la tierra, cuando quisieron salvarse y corrieron allí a entrar al arca para encontrar refugio, era tarde para ellos. No quisieron oír la voz de Dios. No quisieron volverse a Dios, estaban llenos de conocimiento, estaban llenos de pecado, estaban llenos de satisfacción en lo que estaban haciendo. Y no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron prestar atención a lo que Dios estaba diciendo. Levantó un hombre llamado Lot. La Escritura dice que este hombre justo afligía su alma cada día por el pecado que había en Sodoma, en Gomorra, en Seboín, en Atma, en Sora, 5 ciudades. Que este hombre justo delante de Dios afligía su alma día y día por el pecado que había en esas ciudades. Yo estoy convencido que Lot quizás habló a esas ciudades y le dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, no está bien ese pecado que ustedes están cometiendo. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo. No es correcto lo que ustedes están haciendo. No está bien delante de Dios. Porque Dios va a traer castigo sobre ustedes. La Escritura dice que Lot afligía su alma cada día por lo que estaba sucediendo. No quisieron volverse a Dios. No prestaron atención. Tanta fue su rebeldía que en una oportunidad quisieron violar al mismo Lot. No se volvieron a Dios. Y cuando les llegó el mal, ya era demasiado tarde. Dios levantó a un hombre llamado Moisés y junto con su hermano Aarón, por orden de Dios, fueron allí a Faraón. Y le dijeron: Faraón, si no dejas ir al pueblo de Dios, si no le das libertad al pueblo de Dios, plagas vendrán sobre ti, enfermedades vendrán sobre tu pueblo, castigo divino del cielo descenderá sobre Egipto. Faraón no quiso prestar atención a lo que Dios le estaba hablando. Y todas estas plagas, enfermedades, llegaron sobre Egipto. 10 plagas vinieron sobre Egipto. El faraón no quiso prestar atención. Y esto el pueblo de Israel lo estaba viendo como ejemplo. Y aún así Israel fue rebelde a Dios en el desierto. Vieron el poder de Dios abriendo el mar en dos y siguieron en su rebeldía, en su murmuración, en su idolatría, en su pecado, en su soberbia, en su fornicación, dice la Escritura. El Señor abrió la roca y de la roca brotó agua, como un manantial, como un río. Y aún así persistieron en su rebeldía. Maná del cielo durante 40 años, nunca les faltó. Pero ni aún así entendieron. Y la Escritura dice que por eso perecieron en medio del desierto. Murieron en medio del desierto y no entraron. La generación de los padres de la Escritura no entró a la tierra prometida. Únicamente la generación de los hijos, los que habían nacido en el desierto. Salvo 2 hombres de la generación de los padres, Josué y Caleb. Pero toda esa generación, Dios dice, generación perversa que pereció en el desierto. Porque no prestaron atención a la voz de Dios, de volverse a Dios y dejar su pecado. Y levantó un hombre llamado Josué. Y Josué un día, al final de sus días, quizás tuvo que reunir a todo el pueblo y decirles: dejen su idolatría, dejen su pecado. No es correcto lo que están haciendo, apártese del mal, vuélvanse a Dios. Tomen hoy una decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
tomen una decisión, volverse a Dios, pero el pueblo tampoco escuchó. Y esto también trajo consecuencias sobre la nación de Israel. Levantó jueces. Y por medio de los jueces Dios le decía al pueblo, vuélvanse a mí, volveos a mí. Pero Israel no prestó atención. La Escritura dice que Dios permitía entonces que naciones vecinas llegaran sobre ellos y los esclavizaran y los pusieran a pagar altos impuestos, que los arruinaban, que los dejaban en pobreza y aguantando hambre porque se llevaban sus cosechas. Israel se arrepentía, le pedía perdón a Dios, Dios levantaba un juez, un libertador, un Simón Bolívar para entenderlo. Y las cosas marchaban bien por un tiempo, el pueblo se apegaba a Dios. Pero al poco tiempo el pueblo caía otra vez en desobediencia a Dios, se apartaba de Dios, Dios se enojaba, entonces permitía que otra vez vinieran ejércitos de las naciones vecinas y los esclavizaran. Levantó un día un hombre llamado Elías y le dijo, Elías, cítame al pueblo allí en el monte Carmelo a que tomen una decisión. Elías subió al monte, todo el pueblo de Israel subió, los profetas de Baal y de Astarot subieron. Y el desafío que hizo Dios por boca del profeta Elías a su pueblo fue, tomen una decisión hoy para ver quién va a ser su Dios. El Dios que responda con fuego y que prenda candela a este sacrificio, que ese sea Dios. Y si es Baal el que responde así, entonces váyanse con Baal. Adoren, idolatren, alaben, dependan de Baal si Baal es Dios. Pero si el que responde es Jehová, entonces que el Dios vuestro sea Jehová. Pero que no estuvieran más allá, aquí, allá, aquí, aquí, allá. Y el llamado que Dios les estaba haciendo era para que tomaran una decisión radical. Que ya no estuvieran un tiempo allá y otro tiempo acá. Un tiempo acá y otro tiempo allá. No, sino que tomaran una decisión radical y se volvieran al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Que se volvieron al único y verdadero Dios que los había sacado de allí de esclavitud en Egipto. Pero no, tampoco hicieron caso, no se volvieron a Dios. Por eso el Señor envió reyes, profetas, sacerdotes. Y por medio de estos hombres siempre le decía a Israel, Israel, volveos a mí. Volveos a mí. Pero Israel no hizo caso y seguía en su adulterio, en su fornicación, en su mentira, en su idolatría. Israel no quería entender. Por eso Dios permitió que en el 720 Israel, o reino del norte, fuera arrasada por los asirios. Años más tarde levantó a profetas como Jeremías, 45 años más o menos duró el ministerio de Jeremías. Y Jeremías siempre, todos los días, todos los años le decía a Israel, el Señor os dice, volveos a mí, apartaos de vuestra maldad, volveos de vuestros pecados, regresad a Dios. Por boca de Ezequiel, el profeta Ezequiel, por boca del profeta Jeremías, años y años. Durante décadas, el Señor le dijo a Israel, a Judá, reino del sur, le decía, aprende de lo que le pasó a tu hermana, Israel del norte. Aprende de lo que le ocurrió a tu hermana. Por no haberse vuelto a mí, mire lo que le pasó. Israel no aprendió, reino del sur, Judá, reino del sur, no aprendió. No se volvió a Dios, no le prestó atención, no hizo caso, siguió en su pecado. Por eso Dios permitió que Nabucodonosor, rey del imperio babilónico,
entre los años 606 a.C. y 586 a.C., arrasara a Israel. La dispersión judía, las dos primeras dispersiones judías, expulsados a todas las naciones en la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado a los padres, de tantas formas, de tantas maneras, utilizando tantas personas, ahora, hoy día, envió a su mismísimo Hijo Jesucristo a hablarnos. Envió al mismísimo Hijo suyo a hablarnos, al Hijo Dios. ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesús a la generación de los hijos? Volveos a Dios. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Volverse a Dios. Volver a Dios. Gloria al Señor. Se plantó el Señor un día en las afueras de Jerusalén y llorando sobre la ciudad dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a los polluelos bajo sus alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces hoy día el Señor nos sigue hablando? ¿Cuántas veces el Señor hoy día sigue utilizando diferentes formas, maneras a través de su Hijo para decirnos lo mismo que dijo a la generación de los padres antepasados? Volveos a Dios. Volveos a Dios. Hoy nosotros somos la generación de los hijos. La iglesia es la generación de los hijos. Todo aquel que se dice ser creyente es generación de los hijos. Dios ya le había hablado a los padres no prestaron atención. ¿Qué hicieron los padres con los profetas? Los mataron, a unos los apedrearon, a otros los golpearon, los insultaron, los metieron a la cárcel. Hoy día el Señor sigue utilizando sus siervos, sigue utilizando servidores suyos que siguen hablando a los hijos. Volveos a Dios, que están hablando a la humanidad. Vuélvanse a Dios, dejen su pecado. Pero ¿qué está haciendo hoy la humanidad con estos siervos? ¿Qué está haciendo hoy la humanidad? ¿Cómo está respondiendo la humanidad ante este llamado de volverse a Dios? ¿Qué está haciendo la humanidad? Dios sigue hablando hoy, pero a través de su Hijo Jesucristo. Antes usaba ángeles, profetas, reyes, sacerdotes. Hoy día está usando a su mismísimo Hijo Jesucristo. Y en Hebreos también la palabra nos enseña y nos dice que si en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, hablando de la generación de los padres, cualquier pecado delatado por la boca de dos o más testigos
recibía justo castigo, incluso en ocasiones hasta la muerte. ¿Cuánto más castigo creen ustedes, dice la palabra, que mereceremos nosotros si despreciamos, si rechazamos la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto más grande será el castigo sobre la generación de los hijos cuando la misma Escritura dice que todas estas cosas acontecieron a ellos? ¿A quiénes? A la generación de los padres, para que nosotros los hijos las tomáramos como ejemplo, para no caer en el mismo desorden, para no caer en la misma desobediencia. Primera de Corintios capítulo 10 lo dice. No olvidemos que estas cosas le sucedieron a ellos, para que nosotros, la generación de los hijos, las tengamos presente, la tengamos en cuenta, que todas estas cosas, que negarse a volver a Dios, que caminar en nuestra rebeldía, trae unas consecuencias de muerte, de condenación sobre la humanidad. Volverse a Dios es el mensaje. Volverse a Dios, ese mensaje no cambiará. Y puede que hoy muchos lo hayan cambiado, que hayan metido anatima en la predicación. Venga, siembre, venga, dé para que Dios le dé más. Venga, porque usted es Jehová Junior, hijo de Jehová. Entonces, como usted es hijo, usted es Junior, usted es Jehová Junior. Venga, dé más, y entre usted más dé, entonces los milagros de Dios vendrán sobre su vida. Venga, dé, porque Dios es Padre suyo. Entonces, como usted es hijo, usted es príncipe y usted merece lo mejor de Dios. Aquel que es desobediente, aquel que es rebelde y no se vuelve a Dios, la Escritura lo enseña. ¿Sabe qué es lo que merecemos? Por nuestra rebeldía, el castigo eterno. Volverse a Dios es el mensaje de la Biblia. Apartarse del pecado. Dice la palabra, deje el hombre sus malos pasos, sus malos caminos. Salga de su senda equivocada, vuelva a la senda antigua, allí ese punto donde se desvió, donde se perdió el verdadero camino. Recapacite, piense y vuelva al camino de Dios, vuelva a la senda correcta. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre hoy, de la generación de los hijos, ante este llamado? No, es imposible. Eso nunca ha pasado. ¿Que llueva fuego y azufre? No, nunca. Eso es imposible. Las leyes de la física demuestran que no, que eso es imposible. Granizo como del peso de un talento. No, eso nunca ha pasado. Es imposible que eso suceda. La tierra partiéndose en dos. No, terremotos así nunca han sucedido. Eso es imposible. Se burlan hoy día de todos aquellos que hablan la verdadera palabra de Dios. Otros dicen, no, pero ¿cuántos años llevamos escuchando que Dios viene? ¿Cuántas veces han hablado lo mismo? Y miren, nada que viene Jesús. Eso es mentira, eso es pura fábula. Se siguen burlando. Hoy día siguen metiendo presos a los siervos de Dios. Hoy día los siguen matando. ¿Qué castigo creen, mis amados hermanos, que merece el hombre por despreciar la sangre de Cristo? No, es que si Dios existiera, entonces no habría enfermos, no habrían guerras, no habría tanta desigualdad social. Es que si Dios existiera, entonces no ocurriría, no permitiría que pasara todo esto, viviríamos bien. Esa es la respuesta del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3. Enseña que el hombre desconoce a propósito
No es por ignorancia, sino por voluntad propia. O sea, el hombre sabe, sino que se hace el sordo. El hombre sabe lo que viene sobre la humanidad por el pecado, sino que es necio, simple, falto de sabiduría, como dice la Escritura, falto de entendimiento. Porque el Dios de este siglo, el Dios de los aires, que es el maligno, les ha enceguecido los ojos, les ha entenebrecido el pensamiento. Eso es lo que dice Dios respecto a la respuesta del hombre ante su llamado de volverse a Él. Volverse a Dios, ese es el mensaje. Cuando la Escritura dice volverse a Dios, le está diciendo al hombre, la dirección en la que vas no es la correcta. La dirección en la que vas no es la verdadera dirección. Vuélvete a mí, o sea, da un giro de 180 grados y vuélvete a Jehová porque le estás dando la espalda. Estás corriendo condenación al pecado y estás dejando la salvación, la vida eterna al otro lado. Volverse a Dios es hacer un giro de 180 grados en nuestra vida. Que lo que yo estaba haciendo antes incorrecto, ahora que he vuelto a Dios, dejo ese estilo de vida y ya no vuelvo allá. Volverse a Dios. Volverse a Dios. Es como si Dios estuviera haciendo un clamor. Es como si Dios mismo estuviera rogando, dice el apóstol Pablo. Como si Dios mismo estuviera rogando a través de nosotros, volveos a mí. Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios no quiere la destrucción del pecador. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento para que se salve, para que tenga vida eterna. Dios no quiere el mal sobre nosotros. Somos nosotros los tercos, los que tenemos los oídos cerrados y no queremos prestar atención a Dios. Volveos a mí es el mensaje. Volveos a mí es el ruego, casi que el ruego de Dios. Yo lo veo como un ruego. Y el apóstol Pablo lo ratifica y dice, es como si Dios estuviera rogando a través de nosotros, volveos a mí, volveos a Jehová. Porque Dios sabe, Dios conoce cuál es el destino final para el rebelde, para aquel que cierra sus oídos, que cierra sus ojos y no escucha el mensaje de volverse a Dios. Ahí en el versículo 6 dice, pero mis palabras, hablando Dios, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? O sea, esas palabras, esas recomendaciones, sí llegaron a los oídos de los padres, a los oídos de nuestros antepasados. De tal manera que ellos no tienen excusa y no pueden decir delante de Dios que no sabían, que nunca les dijeron, que nunca les advirtieron. No pueden decir ellos un día, el día del juicio, que no sabían. Porque por medio de los profetas Dios les había hablado. Igualmente nosotros hoy día no podemos decir que no sabíamos, no entendíamos, es que nunca me dijeron. Ese mensaje de arrepentimiento está llegando a los hogares, está llegando a las naciones. No tenemos excusa delante de Dios el día del juicio. ¿Acaso esto no llegó a los oídos de nuestros padres? Hoy Dios nos está diciendo, ¿acaso esto no está llegando a los oídos de los hijos? Volverse a Dios es el mensaje. Por eso volvieron ellos y dijeron, ahora es Dios quien habla de los padres, o sea que los padres dijeron lo siguiente, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hubo unas consecuencias por la desobediencia, por la rebeldía de nuestros padres. Los padres reconocieron
que ya estaban advertidos. Reconocieron que sí, que ellos sabían, que Dios ya les había hablado lo que venía sobre ellos si no se arrepentían del pecado. Que ellos sabían lo que Dios había determinado que sería sobre ellos si no volvían a Dios. Reconocieron que sí, ellos sabían eso. Lo otro que ellos reconocen es que lo que Dios les advirtió efectivamente se hizo realidad sobre ellos. O sea, sí, que la palabra salida de la boca de Dios no es una palabra en vano. Que lo que Dios dice se cumple para bien o para mal. Ellos reconocieron que sí, que lo que Jehová había profetizado sobre ellos por medio de aquellos siervos se hizo realidad en sus vidas. Que no prestaron atención, que fueron sus oídos necios, oídos sordos, y que el mal vino sobre ellos. Justo como Dios les había dicho que vendría. Lo tercero que ellos reconocieron es que la situación que estaban viviendo, que el mal que había sobre ellos, lo merecían por no haber prestado atención. Que ellos estaban en ese momento, en esa tribulación, que estaban en ese momento de luto, que estaban en ese momento viviendo ese mal, quizás en esclavitud, quizás aguantando hambre, porque no le prestaron atención a las palabras de Dios. Porque hicieron oídos sordos, porque se burlaron de lo que Dios les estaba hablando por medio de los profetas. Porque quizás dijeron, es un charlatán más. Es alguien que dice que Dios le habla. Lo tercero que reconocieron ellos fue eso. El mal que ha venido sobre nosotros, aquel mal que Jehová profetizó sobre nosotros, se ha hecho realidad y es porque lo merecemos. Estamos así por nuestra rebeldía. Dios sigue haciendo hoy el mismo llamado al hombre, a la generación de los hijos. Pero ¿cuál es la respuesta de la generación de los hijos hoy día? Las mismas burlas que hicieron los padres, esas mismas burlas son hoy en la generación de los hijos. Las acciones contra los siervos de Dios que hicieron los padres, hoy día la generación de los hijos también la está haciendo. El desconocimiento a propósito, oídos sordos. La forma en que actuaron los padres, así también la están haciendo hoy la generación de los hijos. Dios sigue llamando hoy al hombre, a la generación de los hijos, a volverse a Él, a dejar la idolatría, a dejar el pecado, a dejar la maldad. La misma Escritura dice: el que roba, no robe más. El que mataba, no asesine más. El que adulteraba, no adultere más. El que está en desórdenes sexuales, no lo haga más. El que hacía lo malo, ahora corra, vaya, haga lo bueno. Pero vemos nosotros cómo la gente, la generación de los hijos, hoy sigue haciendo oídos sordos al llamado de Dios. Pero es que otra vez de pecado, otra vez de pecado. No hablan de más, es lo mismo. Jeremías, 45 años que duró más o menos su ministerio, no habló de otra cosa, sino del pecado de Israel. El volverse a Dios, y sin embargo, Israel no hizo caso. Y el apóstol Pablo parece que vivió esa misma situación y de pronto la iglesia como que le estaba diciendo lo mismo. ¿Y sabe qué le dijo el apóstol Pablo? Yo sé que para ustedes puede ser cansón, fastidioso el que yo les esté hablando siempre las mismas cosas, pero yo sé que para ustedes es seguro. Ahora, si el hombre sabe que el mensaje de Dios es volverse a Dios, que el mensaje de Dios es dejar salir del pecado, ¿por qué la generación de los hijos sigue en adulterio?
¿Por qué la generación de los hijos sigue robando, sigue asesinando, sigue en hechicerías, en brujerías, en agorerías, en idolatrías? Si ya conocemos el mensaje, ¿por qué persistimos en lo mismo? ¿Por qué el Señor siempre tiene que recalcarnos esta palabra eterna y decirnos, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí? Si ya conocemos el mensaje. ¿Cómo ha sido la respuesta de los hijos de Dios al mensaje del Señor hoy día? La misma respuesta de la generación de los padres. Gloria al Señor. Allí, en el versículo 5, el Señor le pregunta a la generación de los hijos, ¿dónde están vuestros padres? En otras palabras, ¿qué le pasó a los padres por no prestar atención a lo que yo les había dicho? ¿Dónde están ellos? La Escritura dice que perecieron en medio del desierto y no alcanzaron la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto. Y al igual que la generación de los padres que no alcanzó a entrar a la tierra prometida por su pecado, en esa misma circunstancia está la generación de los hijos, que por el pecado se corre el riesgo de no entrar a la tierra prometida, el reino celestial de cual habla la Escritura, para la generación de los hijos. Esa pregunta, ¿dónde están vuestros padres? ¿Dónde están en este momento ellos? Los que no obedecieron, los que fueron rebeldes al llamado de volverse a Dios. ¿Cuál será el castigo determinado por Dios para la generación de los hijos si no se arrepienten? Apocalipsis. Apocalipsis, ahí está, la Escritura lo habla. Todos los juicios de Dios aquí sobre la faz de la tierra, y después de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra, un juicio a nivel celestial, en donde será determinado el lugar de estadía eterna, tanto para unos como para los otros, para los que fueron rebeldes, reacios al mensaje, y para aquellos que se humillaron en la presencia de Dios y lo acataron. Isaías 55, versículos 6 y 7, da un consejo que le fue dado a la generación de los padres, pero no prestaron atención. Pero ese mismo consejo es dado hoy a la generación de los hijos. Buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. ¿Qué significa eso? Que aún hoy la generación de los hijos tiene la oportunidad de buscar a Dios, porque Dios todavía puede ser hallado. Porque Dios aún responderá. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pero este versículo también está diciendo que va a llegar el día en el cual Dios va a cerrar sus oídos. Y que así como lo hizo en la generación de los padres, en el diluvio que cerró el arca y no permitió que más nadie entrara después de haberla cerrado, que así mismo llegará el momento en el cual Dios también va a cerrar la oportunidad y no va a prestar atención a nadie por más que diga, Señor, Señor. Dice el Señor, porque afuera será el llanto y el crujir de dientes. Buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado.
sin perder Zacarías allí atrás, Amós, capítulo 8. Gloria al Señor. Versículo 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Aquí nombra unas ciudades del Medio Oriente, pero esa palabra está hablando del juicio que viene sobre las naciones. Llegará el día en el cual habrá hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención del mismo versículo 5 del capítulo 1 de Zacarías, cuando el Señor hace dos preguntas. ¿Vuestros padres dónde están? Miren lo que les pasó por no haberse vuelto a Dios. Y la segunda pregunta es: ¿y los profetas han de vivir para siempre? En otras palabras, Dios siempre tendrá al lado de nosotros quien nos hable de Dios, quien nos amoneste sobre el pecado. Llegará el día en el cual ya no habrán más profetas. Llegará el día en el cual no habrán más siervos de Dios, hablando palabra de Dios. Y las ciudades, los pueblos, las naciones querrán hallar quien les hable de Dios, pero no los hallarán. Buscarán y clamarán a Dios por ser oídos, pero tampoco lo hallarán. Dios no responderá. La puerta se ha cerrado. Llegará el día en el cual habrá hambre de la palabra de Dios. Llegará el día en el cual habrá sed de la palabra de Dios, pero no habrá quien les predique de Cristo. No habrá quien les calme la sed, quien les sacie el hambre en el espíritu, en el corazón. Porque cuando tuvieron la oportunidad, no quisieron escuchar el mensaje de volverse a Dios. Porque cerraron sus oídos a la amonestación que Dios había hecho por medio de sus siervos. Pero prefirieron matarlos, echarlos a la cárcel, burlarse de ellos, apedrearlos. En medio de su ciencia humana, en medio de su conocimiento mundano, rechazaron el mensaje de Dios, se llenaron de soberbia, se llenaron de falso conocimiento, como dice la Escritura, la mal llamada ciencia. Y no escucharon el mensaje de volverse a Dios. Llegará el día en el cual van a tener deseo, necesidad de escuchar quien les hable de Cristo. Pero ya no habrán profetas, ya no habrán esas personas que Dios usaba para hablarles y decirles: volveos a Dios. Vuélvanse a Dios, es el tema del Evangelio. Arrepentirse. Arrepentirse del pecado. Volver al Dios Todopoderoso. Buscarle en tanto pueda ser hallado. Hebreos capítulos 3 y 4 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres, y por eso quedaron en el desierto. No endurezcas tu corazón hoy si estás oyendo este mensaje. Si tú crees
que es Dios hablándote por medio de la palabra, por medio de este mensaje, y sientes en tu corazón la necesidad de postrarte y pedir perdón a Dios, hazlo. Porque el Dios de gloria dice, por testigos pongo a los cielos y la tierra, que delante tuyo puse la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Te recomiendo, te aconsejo, Dios no te obliga, pero sí te aconseja, sí te recomienda, como lo hizo con la generación de los hijos. Escoge la vida para que tengas vida tú y tus hijos. No puedes decir el día del juicio que no sabías, que nadie te había hablado, que nunca lo supiste, que nunca te lo dijeron. El cielo y la tierra hoy es testigo de lo que has escuchado. Juicios vienen sobre la tierra, porque el hombre en su rebeldía no se arrepiente de su pecado y no vuelve a Dios. Gloria al Señor Dios Todopoderoso.